Muy buenas noches a todos. El día de hoy nos encontramos con Edgar Ochoa Lazo. Para los que no lo conocen, Edgar es un periodista ya retirado con más de 50 años de experiencia, pero el día de hoy lo hemos llamado para que nos dé unas pequeñas testimonio, un pequeño testimonio, y que podamos a partir de ahí aprender algunas cosas de cómo podemos ser mejores periodistas y cómo cubrir una noticia. Entonces, ¿qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Saúl. ¿Cómo estás tú? Perfecto, Edgar. Tengo entendido que cuando el 4 de febrero de 1992 cubriste la noticia del golpe de Estado que realizó Chávez, su primer intento. Más o menos ahí quiero preguntarte y saber qué hacías en Radio Caracas cuando sucedió el golpe de Estado. ¿Cuál era tu cargo de repente? Para esa época yo era el corresponsal de la región central del país. Antes, Radio Caracas tenía regiones, no como ahora que son por estados. Antes yo cubría 4 estados del centro del país: Carabobo, Aragua, Guárico y Cojedes, para todo lo que era la cobertura de noticias. Entonces ahí, ¿desde dónde estás cubriendo esta noticia cuando pasó el golpe? Bueno, en Valencia. Yo vivo en Valencia, vivía en Valencia en esa época y estaba en Valencia cuando se presentó el golpe de Estado de Chávez y tuve que inmediatamente, en esa época nosotros teníamos muchas fuentes que nos informaban de las cosas. Yo recibí una llamada a eso de las 4 de la madrugada e inmediatamente pues me activé, contacté al camarógrafo que trabajaba conmigo y salimos a la Brigada Blindada, que era el cuartel que existe en Valencia, en la Avenida Universidad, donde se estaba produciendo pues la intentona golpista. Y allí pues llegamos a esa hora y cuando llegamos al portón grande de que tiene esa sede militar, tratamos de ingresar. Insistimos tanto que uno de los militares que estaba allí nos indicó que, que no podíamos entrar en ese momento y que mejor era que nos retiráramos si no querían que nos dispararan. Bueno, entonces asumimos frente a ese riesgo, nos retiramos un poco y esperamos ya como a las 7 de la mañana y seguimos intentando y logramos entrar. En esa oportunidad, cuando lo hicimos, encontramos a la alta oficialidad de esa brigada, todos detenidos, los que eran los coroneles y tal, porque hay que recordar que ese golpe de Estado, los protagonistas fueron de rangos medios como tenientes y capitanes. Los de mayor rango no participaron y fueron detenidos en ese momento en el cuartel. Allí logramos hacer algunas entrevistas y tener un primer material hasta que salimos y pues, le mandamos todo ese material para Caracas, para Radio Caracas Televisión. Nosotros transmitíamos en esa época por microondas y logramos instalar una microonda frente a la Brigada Blindada en un gimnasio de gimnasia que estaba allí y de allí pudimos hacer transmisiones en directo para el canal y ahí empezó a conocerse toda la realidad de lo que estaba pasando. ¿Cuánto tiempo más o menos tenías como periodista? ¿Cuánto tiempo ya ves ejerciendo tu carrera en ese tiempo? Para esa época yo tenía 27 años ejerciendo el periodismo. Ya tienes 27 años, ya tienes bastante experiencia entonces. Y claro, ya con experiencia es un poco más fácil, pero igualmente, ¿cómo te sentías sabiendo que ibas a cubrir una noticia tan grande? Pues, ¿no? Algo tal vez un poco peligroso. Bueno, en mi condición de trabajo de esa época, nosotros los periodistas éramos muy arriesgados. Claro, también había unas condiciones diferentes de ejercicio del periodismo que las que hay ahora, que en Venezuela hay una censura total y es imposible cubrir ningún tipo de evento que no le interese al gobierno. Pero en aquella oportunidad uno tenía muchos contactos y tenía mucha fe en lo que hacía. Y el riesgo, yo siempre decía que el riesgo era parte de la profesión y quien no lo asumiera era mejor que se retirara. Y en ese caso, siempre con el camarógrafo, los camarógrafos con los que yo trabajé, siempre yo daba el ejemplo, iba adelante en cualquier cosa que íbamos a hacer y a ellos no les quedaba otra alternativa que estar siguiéndome para que las cosas salieran como pretendíamos que salieran, pues que fuera realmente una información que llegara con todos los detalles, porque en esa oportunidad el reto era hacer la mejor noticia porque había mucha competencia con los canales, que eso se acabó después con el tiempo. Pero para esa época había mucha competencia con Venevisión y otros canales que existían, Claro. y todos tratábamos de hacer lo que en esa época denominábamos el tubazo. Queríamos siempre hacer, no solo estar adelante en la noticia, sino además hacer la mejor presentación de ella para que tuviera, para tener más informado pues, al pueblo de Venezuela. Correcto. Y bueno, ya para tal vez cerrar un poco,
A partir de esta experiencia que tuviste y las muchas otras que debes haber tenido en tus 50 años de carrera, ¿qué le podrás decir a todos esos aspirantes a ser periodistas en cuanto a cómo enfrentar estas situaciones difíciles, cómo cubrir noticias, cómo siempre estar informados, cómo estar siempre en el campo, pues, ¿no? ¿Cómo lograr hacer mejores? Lo principal que hay que hacer es creer en uno mismo, tener mucha fe en la capacidad de lo que tenemos que hacer, prepararnos siempre, fundamentalmente hay que prepararse en todas las ramas del periodismo. Yo ejercí todas las ramas del periodismo también como corresponsal y además en otros medios que también trabajé, en medios nacionales y medios regionales. Y es eso, es primero respetarse a uno y quererse a uno como profesional y saber de lo que uno es capaz de hacer y tratar pues de todos los días hacerlo mejor, aprovechar todas las posibilidades de prepararse, porque yo siempre he dicho, hay dos cosas que yo siempre he tenido como lema. Una de ellas es que el día que pase de mi vida y yo no aprenda algo es un día perdido. Y el otro es que uno vale lo que sabe. Y para que uno pueda tener valor en cualquier profesión, no solo en el periodismo, sino en cualquier profesión del mundo, hay que prepararse. Es la única manera pues, de hacer las cosas bien. Entonces ese es mi consejo, eso fundamentalmente, y saber, por lo menos en Venezuela hoy es muy difícil ejercer el periodismo libre, pero estar preparándose porque cuando venga el cambio, cuando llegue el cambio a Venezuela, enfrentar los retos que se van a presentar necesariamente para recuperar lo que es la libertad de expresión y la libertad de comunicación y de información. No tener miedo a preguntar. El que También lo tiene miedo a importante. preguntar nunca aprende nada. Yo, a través de tantos ejercicios, de tantos años, de décadas del ejercicio del periodismo, yo siempre tenía como visión preguntar. Para todo lo que dudaba, tenía alguna duda, preguntaba para hacer las cosas mejor. Y eso me enseñó. Y cuando tú preguntas, la gente te ayuda. La gente te da las respuestas necesarias para que tú te conviertas en un mejor profesional. Muchas gracias, Edgar. Entonces, bueno, con esto cerramos y muchas gracias por tu experiencia. Y ya saben todos aquellos aspirantes a periodismo, siempre estar preparados, siempre poder llenarse de conocimientos, buscar siempre las mejores noticias y siempre ser más competitivo. Creer en uno mismo también muy importante. Me quedo con eso que no sé, nuestro estimado Edgar Ochoa. Espero que les haya gustado esta entrevista y en otra oportunidad tal vez volvamos con Edgar, ¿no? No quitamos esa posibilidad. Bueno, siempre estamos a la orden, porque son, imagínate, Perfecto. en tantas décadas de trabajo, son muchas las cosas que Muchas se cosas podrían. que vamos a rescatar, pero si nos ponemos a hablar de todo, 3 años más aquí hablando. Sería mucho tiempo haciéndolo, porque también Listo. después en noviembre el 27 de noviembre hubo también el otro golpe de Estado, que fue de la aviación y también lo cubrimos y hay muchas cosas interesantes también de ese hecho. Así que Muchas bueno, cosas. ojalá podamos tener otra oportunidad. Listo, seguramente, Edgar. Bueno, tu cosa nos despedimos. Hasta luego, Edgar. Cuídate mucho. Hasta luego, feliz noche, pues y espero que te haya sido útil.